Bienvenidos nuevamente al curso de protección catódica básica que les he diseñado. En este caso vamos a estudiar el tema de los revestimientos protectores o recubrimientos protectores más comunes que ustedes se van a conseguir en el área petrolera y gasífera. Siempre hago énfasis en tuberías enterradas y también hay sistemas de recubrimiento para metales que están expuestos al medio ambiente, ¿no? Pero ya esos son otros sistemas de pintura. Pero en donde voy a hacer énfasis es lo que más se utiliza y lo que más se aplica para sistemas enterrados. Bien sea tuberías de acero al carbono, bien sea acero inoxidable, inclusive pueden haber las tuberías de cobre y pueden requerir también sistemas de recubrimiento. Y podríamos definir que los recubrimientos es cualquier material que aplicado de forma líquida o en polvo se solidifica formando una capa delgada que se adhiere firmemente a otro material mucho más grueso. En este caso tuberías enterradas. Entre las que podemos conseguir, ahora sí les voy a hablar de sistemas de revestimiento aplicados en tuberías enterradas, como estas que están aquí. Los barnices y esmaltes bituminosos, conocidos también como brea epóxica, muy poco utilizados ahorita. Corrijo. Los departamentos que le dan poca importancia a los revestimientos protectores son los que utilizan esto. Lamentablemente tengo que decirlo bajo esos términos. Lo he visto mucho en departamentos en donde no le dan importancia a los sistemas de revestimientos protectores. Y es lamentable porque para los corrosionistas la primera línea de defensa son los revestimientos protectores. Y mientras más eficiente y mejor desempeño tengan los sistemas de revestimiento, pues de mejor manera podríamos garantizar la integridad mecánica de los mismos. La brea epóxica pues utiliza esmalte bituminoso. Algunos utilizan fibra de vidrio para darle una cierta propiedad mecánica, resistencia mecánica, pero en sí son breas que tienen unas cualidades dieléctricas y aíslan las tuberías del medio ambiente. Cuando son bien aplicados, ojo, estoy hablando bien aplicados, que se ha creado un buen perfil de anclaje, buena preparación de superficie, buena limpieza, cero contaminantes de cloruro, nitratos, sulfuros, humedad relativa monitoreada, ellos tienen muy buen desempeño. Ya la brea epóxica con el alquitrán de hulla, que se mezclaba mucho con este tipo de componentes, ya el alquitrán de hulla se considera cancerígeno y ya, mire, para serles honesto, he visto tuberías con alquitrán de hulla en tuberías que tienen 50, 60 años de operación. Es muy eficiente, es muy frágil, muy resquebradizo, medio lo tocan y se fractura, pero mientras no lo toques, ese revestimiento es de muy buen desempeño. Pero ya, les repito, no se usa porque ya el alquitrán de hulla es nocivo para la salud. El otro más comúnmente utilizado es polifinas y polietileno extruido. Esto lo van a ver mucho en tuberías conduit de terminales marinos, expuestos a ambientes salinos altamente corrosivos o de atmósferas con alto nivel de humedad que tienden a ser corrosivas. Entonces, este es unos sistemas de revestimiento muy utilizados también en tuberías y se lo van a conseguir mucho en áreas industriales. Cintas de polietileno. Estas cintas son muy común verlas en áreas industriales, en tuberías enterradas. Ellas consisten en una cinta negra, como la que está acá, que es la que tiene la propiedad eléctrica, tiene una cinta blanca, que es la que le da la propiedad, es un protector mecánico, es decir, esto es un protector mecánico. Utilizo un adhesivo líquido, es decir, tengo que preparar la superficie, crear perfil de anclaje, limpiarla, libre de impurezas, de grumos, de basura. Aplico el primer y después que aplico el sistema de aislación dieléctrica. Posteriormente, como último paso, se aplica la cinta blanca, que es la protector mecánica. Este sistema de revestimiento,
pesar de que cuando es bien instalado tiene buen desempeño, ¿qué pasa? Tiene pobre desempeño cuando las tuberías tienen expansión y contracción. Recuerden que las tuberías tienen la tendencia a expandirse, contraerse con la temperatura y las presiones. Cuando ocurren esos fenómenos, este tipo de revestimiento pues se desprende, por lo tanto pues pierde su desempeño, y cuando penetran electrolitos a través de estas uniones pues se aloja y este revestimiento pasa a ser un problema para nosotros, porque entonces va a pantallar o va a impedir que las corrientes de protección catódica lleguen al sustrato para ser protegidas catódicamente. Entonces este sistema de revestimiento se utilizó en los años 80 muchísimo. Yo en lo personal trato de evitarlo, sería como última opción, pero hay ocasiones que desde el punto de vista de mantenimiento pues es mejor hacer algo que nada, pero si tengo la decisión yo no lo usaría porque sé que a la larga ellos presentan muchos problemas. El FBE o Fusion Bond Epoxy es resina que se adhiere por carga electrostática. Es un revestimiento de muy buen desempeño, con buenas propiedades de dureza. Sin embargo, también cuando lo almacenamos de esta manera y recibe rayos ultravioleta, se degrada, se daña, pierde sus propiedades, pero tiene muy buen desempeño. No es susceptible a las expansiones y contracciones, no se desprende fácilmente, y cuando fractura puntual y protección catódica puede suplir ese daño. Por eso es que este tipo de revestimiento es el más comúnmente utilizado. Sin embargo, vuelvo y les repito, en sistemas de recubrimiento y revestimiento siempre hay nuevos desarrollos tecnológicos, como es el de los sistemas tricapas o trilayer. El sistema tricapa, como primera capa principal, utiliza FBE, que es esta capa que está aquí. Es ideal porque tiene muy buenas propiedades, como les comenté anteriormente. Se adhiere muy bien a los sustratos cuando son bien preparados. Utiliza una segunda capa de copoliédero adhesivo y después utiliza una capa de polietileno de alta densidad, que es esta negra que está aquí, que es la que le da las propiedades de resistencia mecánica. Protege. Realmente la función principal de ese polietileno de alta densidad es protegerlo contra rayaduras, contra daños de revestimientos accidentales. Cuando hablo de daños accidentales, es que están haciendo una excavación no autorizada y alguien con el pico, la pala o hasta una misma retrocavadora impedir que dañen a este revestimiento primario, que es el FBE. Por eso les comento que siempre hay nuevos avances tecnológicos en la aplicación de estos sistemas. ¿Dónde está nuestro talón de Aquiles? Es en la junta. Cuando hacen esta soldadura aquí, poder aplicar un sistema que se adapte a la resina que tenemos acá, esta resina FBE, para que haya cohesión química. Lo ideal sería colocar una capa de resina líquida 100% sólido, y con resina y resina hay cohesión química, lograr la cohesión y después colocar mangas termocontráctiles. Las mangas termocontráctiles se utilizan mucho en la junta, como las estoy comentando, que es esta que se está aplicando acá. Hay que someterlas a calor. Algunas traen unas letras o unas rayas en colores, de manera que cuando se somete al calor cambian de color y se ponen blancas. Las letras en su mayoría son de color rojo, entonces cuando se han sometido a calor quiere decir que llegó a la temperatura que necesitaba y ya no hay que seguir distribuyendo. Ellas se acoplan y se adhieren. Normalmente, como les indiqué, se aplica una capa de resina para lograr la cohesión química de resina y resina, y posterior a eso se coloca la manga como un protector mecánico. Esa es la práctica sana ingeniería que se debe hacer en las tuberías enterradas. Esto es lo más común que ustedes van a conseguir. Inclusive cuando se hagan inspecciones especializadas de intervalos cortos, de CVG, que el de CVG es medición de gradiente de voltaje para detectar fallas de revestimiento, cuando conseguimos las fallas, lo que recomendamos es reparaciones del sistema de revestimiento. Si es resina, con resina; si es tricapa, el sistema de tricapa también tiene una metodología de reparación, o mangas termocontráctiles.
La resina epóxica 100% sólida, en este caso esto es una junta donde se está aplicando la resina. Vienen siempre en dos componentes, componente A y componente B. Normalmente siempre la mayoría de las veces la relación es 3:1, 3 partes de A y 1 de B. Depende de cada uno. Siempre hay que revisar la hoja técnica de los fabricantes. Cuando se hace la mezcla, no hay que hacer la alta revolución, sino a baja revolución. Normalmente eso dura entre 2 o 3 minutos mezclarlo, y posteriormente se aplica, bien sea con rodillos o brocha. Muy ampliamente utilizado, es lo mejor que se puede hacer en reparaciones de sistemas de revestimiento. Posterior a eso, después de la aplicación de los sistemas de revestimiento, se hacen ensayos de calidad, de aseguramiento de calidad, conocido también como pruebas Holiday Detector. El Holiday Detector consiste en un equipo de alto voltaje en donde nosotros, con un anillo, un gusano, que es más o menos esto, se lo colocamos alrededor del tubo y hacemos la inspección, avanzamos, y en donde pite el equipo, donde suene, quiere decir que se acercó a un holiday, a un daño puntual del revestimiento, y eso tiene que ser reparado. Podemos utilizar este tipo de escobillas que son conductoras cuando no podemos usar los gusanos, o los gusanos de media luna. Hay varias configuraciones que se adaptan en campo, pero en sí, ¿qué es lo que dicen los fabricantes de recubrimiento? Que midamos el espesor de película seca, es decir, el espesor del revestimiento. Hay unas fórmulas que se aplican para calcular el voltaje que hay que aplicar, y en función de eso decimos, bueno, me dio 80 mils, necesito aplicar, estoy especulando, no es el número real, pero tengo que aplicarle 15.000 voltios. Entonces configuro mi equipo, lo coloco en 15.000 voltios y empiezo a aplicarle 15.000 voltios y voy avanzando. Siempre el negativo debe estar conectado a la tubería. Si es una tubería enterrada y tiene sus postes de medición, los postes de medición tienen unos cachitos o unos puntos en donde están los cables. Ese cable deberíamos ponerlo a tierra, de manera que garantizar de que se cierra el circuito en caso de que haya un holiday detector. Defecto de revestimiento típico que nos podemos conseguir en campo es esto. Fíjense que esto es una roca, una piedra que cayó, fracturó y expuso el material. También vemos, estos son cintas poliquén, y por contracción longitudinales, fíjense cómo pierden su desempeño, se arrugan y pierden su adherencia. Entonces, esta es una de las típicas fallas que conseguimos en campo con los revestimientos protectores. Al ocurrir esto, ¿qué pasa? El sistema de protección catódica va a requerir más corriente de protección, y pues esto, la cobertura efectiva de los sistemas de protección catódica. Si un sistema anteriormente me cubría 20 kilómetros, me protegía 20 o 30 kilómetros de tubería, si se presentan este tipo de fallas, progresivamente, esa cobertura efectiva puede bajar a 15, puede bajar a 10, o inclusive podría bajar a 5 o hasta 1, dependiendo del daño del revestimiento. Entonces, por eso es que los sistemas de recubrimiento protectores pasan a ser la primera herramienta contra la corrosión. Es lo que utilizamos los ingenieros de corrosión para evitar, para tratar de aislar la tubería o el sustrato metálico del medio ambiente electrolítico. ¿Recuerdan cuando les hablé de la celda de corrosión, que son 4 elementos? Cátodo, interconexión y electrolito. Esta es la función de los revestimientos protectores. Mis estimados alumnos, bueno, con esto finalizo el tema de los recubrimientos para tuberías. Los espero para el próximo módulo.